Gloria a Dios. Bueno, pues ya que hemos alabado, hemos adorado al Señor, ahora es tiempo de meditar en la palabra. Es tiempo de que se olviden de sus problemas, se olviden de todo, y si de verdad han venido a escuchar la palabra, Dios les va a hablar. El título de este mensaje que Dios me ha dado es El crecimiento del verdadero siervo de Dios. Ese es el título del mensaje. El crecimiento del verdadero siervo de Dios. ¿Por qué digo verdadero? Porque hay muchos falsos. Porque hay muchos que no han sido llamados. Y por lo tanto, esos nunca van a crecer. Tanto en intelecto como en espiritualidad. Hoy vamos a mirar de unos siervos de Dios que fueron llamados por Él, pero que a través del tiempo se les hizo también difícil a ellos, así como se nos hace difícil a nosotros en estos tiempos. El crecimiento del verdadero siervo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Para poder crecer, como les decía, primeramente necesitamos ser llamados por Dios. Y cuando hablo yo del crecimiento del verdadero siervo de Dios, no me estoy refiriendo solamente a aquellos grandes apóstoles, aquellos grandes profetas, aquellos grandes evangelistas que están en estos tiempos, pastores y maestros. Yo no me estoy refiriendo exclusivamente a ellos. Yo me estoy refiriendo a todos aquellos que un día escucharon la palabra y decidieron someterse a la palabra de Dios. Decidieron vivir en el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, y no bajo el reino de Satanás. Cuando tomas esa decisión de vivir en el reino de los cielos, la palabra lo dice reino, quiere decir que hay un rey. Y al haber un rey va a haber a quienes se va a reinar. Esos que van a ser reinados se les llama siervos. Se les llama siervos. Entonces vamos a ver cuál es el crecimiento verdadero del siervo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay tantos lobos rapaces, hay tantos falsos cristianos, y eso no nos debe de extrañar, porque la Escritura nos dice bien claro que eso iba a suceder en los últimos tiempos. Pero el mensaje de hoy nos va a hacer entender muchas cosas y nos va a hacer reflexionar. Vamos a ver qué nos dice en Lucas para empezar en el mensaje, capítulo 6, versos del 12 al 16. Vamos a llevar un orden del verdadero siervo de Dios. Lucas capítulo 6, y les dije versos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Asimismo, a quien también llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Aquí lo que leímos, estamos viendo el llamado de Jesús a sus 12 apóstoles. Entonces,
empezó con los 12 apóstoles Jesús. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 4, perdón, versos 18 al 22, es donde vamos a enfocarnos en ese punto. Mateo capítulo 4, versos del 18, perdón, al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí, a través de estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que es el Señor el que llama a su servicio. Estos eran unos hombres que había llamado Jesús para su servicio. Unos fueron llamados para el servicio de Jesús, y otros fueron llamados para servir al cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Y eso hay que entenderlo. Aquí vemos entonces que se necesitó el llamado de él. Y vemos, nos lo confirma Pablo, Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos 11, 29. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, ¿qué estamos escuchando aquí? La confirmación de otro siervo de Dios, donde dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos ha llamado, Dios espera lo mejor de nosotros, porque Él es el que está siempre con nosotros, como les dijo a sus discípulos: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Pablo decía, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces vemos que los irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones, ya les mencionaba tiempo atrás que los dones son los que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu, se nos depositan los dones. Por eso dice que irrevocables son los dones. O sea, lo que ya se te dio, eso lo vas a tener hasta que te mueras. Y de eso vas a dar cuentas. Hay un dicho en el mundo que dicen: lo que bien se aprende nunca se olvida. Y es cierto, porque lo que aprendes bien, lo que sabes hacer bien, es porque es el talento que tú tienes. Cuando nacimos de nuestra madre, les mencionaba yo que Dios nos pone talentos, capacidades, habilidades. Yo no puedo hacer lo que hace otra persona. Lo que hace Jorge yo no lo puedo hacer. Él no puede hacer lo que hago yo. Y así sucesivamente, cada uno somos muy diferentes, somos únicos. Somos únicos. Entonces son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Vuelve a decirnos aquí Pablo que se requiere ser llamados por Dios.
Aquí en Romanos 8 también, versos 28 al 30, Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelve a confirmar Pablo que cuando Dios te ha llamado a un servicio para servir a Jesús, es porque tú lo amas. Porque Él sabe dentro de ti que si no lo amas lo vas a llegar a amar, porque Él conoce todo. Yo nunca pensé amar a Dios como lo hago ahora. A mí no me interesaba saber nada de Dios. Y yo creo que a muchos que me están escuchando ahí en las redes sociales tienen el mismo sentir que yo tenía en aquel tiempo. Me interesaba la vida, lo material, disfrutar el tiempo. Pero nunca me interesaban las cosas de Dios. Pero Dios sabe en tu corazón lo que viene, el futuro que te espera. Y Dios no se equivoca al llamarte. Cuando Dios me llamó a mí, yo le decía que no, que eso era algo muy grande, muy santo, yo no sabía nada. Pero luego me confirma el Señor que Él escogió lo más vil, lo más menospreciado, lo más ignorante, para mostrar al mundo su poder. Y esto en mi vida solamente lo pudo hacer Él, nadie más. Porque yo no lo hago ni por dinero. Yo lo hago porque dentro de mí hay una necesidad de hacerlo. Y dice Pablo aquí que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo dice bien clarito. Esto es, oigan, ¿para quién? A los que conforme a su propósito son llamados. O sea que si no fuiste llamado y estás haciendo un trabajo que no fuiste expuesto a hacerlo, déjame decirte que ese trabajo no lo vas a hacer bien, te vas a cansar y de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a hacer ese trabajo. No te llamó, pero a los que sí llamó, dice que esos todo les ayuda para bien. Vamos a ver, nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 14, versos 28 y 29. Mateo 14, versos 28 y 29. Ahí vamos a entrar en materia. ¿A qué se está refiriendo el mensaje? Mateo capítulo 14, versos 28 y 29. Aquí vemos al apóstol Pedro. Aquí habla la historia, lo que cuenta Mateo, es cómo Jesús había enviado a sus discípulos a que fueran al otro lado en su barca, y él se fue al monte a orar. Y después dice que pasadas las horas, ya en la noche, Jesús se fue para donde ellos los había mandado, y todavía los alcanzó a medio mar, y Jesús iba caminando sobre el mar, sobre el agua. Ellos se turbaron, se espantaron, y aquí empieza la historia del mensaje. Verso 28 dice: cuando Jesús vio que se espantaron, les dijo en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso dijo Pedro. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, que tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Aquí estamos viendo cómo Pedro, ese gran siervo de Dios, y digo que es siervo de Dios porque Jesús lo llamó. Acuérdense, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pedro fue llamado. Vemos que estaba con su hermano Andrés y cómo Jesús les llamó y ellos dejándolo, las redes, todos le siguieron. Pedro fue llamado. Ahora vemos aquí a Pedro ya andando con Jesús. Vemos cómo Pedro tuvo la osadía de decirle al Señor: si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y miren cómo Pedro anduvo sobre el agua, caminando hacia donde estaba Jesús. Entonces Pedro era un gran siervo de Dios. Pero cuando Dios nos llama, somos como esos niños que no medimos riesgos, no sabemos, no valoramos igual. Dale un billete de $100 a tu niño de 3 años, no sabe ni de qué se trata y hasta lo puede romper. Lo puede cambiar con otra persona por juguetes porque no valora, no sabe. Así somos nosotros cuando recién nos convertimos a Cristo. Por eso es necesario que vayamos creciendo. Pero hay muchos que ahorita todavía, después de tantos años, todavía siguen como los niños, pero no en el sentido emocional, porque Jesús dijo que el que no se volviera como un niño no entraría al reino de Dios, refiriéndose a que el niño no anda en drogadicciones, el niño no anda haciendo lo que hace el mundo, que el niño confía en su padre ciegamente. A eso se refería Jesús. Pero hay muchos que todavía, después de tanto tiempo, dice Pablo, debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Esos, hay muchos cristianos de esos. Y por esa razón, Dios da y da mensajes para que la gente despierte. No porque yo escoja el mensaje y yo quiera estarte fastidiando, no. Es Dios, yo me la paso orando. Que Dios me dé lo que quiera que tú sepas. Dios quiere que tú crezcas. Si un día te llamó para formar parte de su reino, tienes que crecer. Tienes que crecer. Aquí vemos cómo Jesús le dijo a Pedro que fuera y él fue. Pedro miró el poder del Señor, las maravillas. Vamos a ver Mateo 26, versos 69 al 75. Versos 69. Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, ¿qué cosa estamos viendo aquí? Estamos hablando del crecimiento verdadero, del crecimiento del verdadero siervo de Dios. Pedro era un verdadero siervo de Dios. Pedro ya había visto varias cosas, ya lo miramos.
Pero aquí vemos cómo él mismo, Pedro le había dicho al Señor que él estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte. Pero el Señor le dijo que lo iba a negar. ¿Por qué lo negó Pedro? ¿Por qué? ¿Porque no lo amaba? Sí lo amaba. Sí lo amaba y mucho. Cuando le dijo verdaderamente, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Se lo dijo de todo su corazón, porque así lo sentía. Pero a Pedro le faltaba algo que también quizás a ti te falta, a ti que me estás mirando allá en las redes sociales. A Pedro le faltaba algo. Le faltaba la madurez. Le faltaba ese pleno conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que se convirtieron, que fueron llamados por la palabra de Dios a formar parte del cuerpo de Cristo, pero no han crecido. Imagínate un cuerpo que un miembro no le crece. Imagínate tu cuerpo y que tu mano te quede de niño. ¿Cómo te mirarías? Ridículo, vergonzoso. Pues así hay muchos desgraciados cristianos mediocres. Y digo desgraciados porque están fuera de la gracia. Esto es un desgraciado, el que está fuera de la gracia. Porque si estuvieras en la gracia, nunca negarías a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Qué hizo Pedro? ¿No lo negó? Ahora, estando vivo, Jesús en su cara lo negó, Jesús lo miró. Cuando lo negó, Jesús no le tomó por sorpresa. Jesús le dijo lo que le venía, pero Pedro podía tomar la decisión de si llegaba a recibir eso o no. Por eso es una predicación que se te predice lo que viene para que tú decidas. Acuérdate que la decisión la tomas tú. Tú tienes el libre albedrío. Pedro necesitaba centrarse más en la palabra, más que estar atendiendo otras cosas. Hoy en día hay muchos cristianos que se preocupan por su protocolo en su religión, sus dogmas, cómo lo llevan, pero nunca se preocupan por entender verdaderamente la Escritura, la cual te lleva al conocimiento de la verdad, la cual te hace libre de la ignorancia. Pedro amaba mucho a Jesús, pero le faltaba conocimiento. Quizás así estás tú, amas a Jesús, pero desgraciadamente te encuentras en lugares donde no hay esa palabra. ¿Cómo vas a crecer? Tienes que buscar. Tienes que buscar donde haya un siervo de Dios para que puedas recibir el alimento. De lo contrario, lo que te están dando allá es pura, dicen, comida chatarra. Pura comida que no nutre, que la disfrutas, que te sientes un sabor bien delicioso en tu paladar, pero a tu cuerpo no le nutre. Y eso es lo que muchos cristianos siguen, lo que les gusta, no lo que los convence, lo que los reprende, lo que los edifica. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Acuérdense, esos son pasajes claves para que te des cuenta en qué condición te encuentras. Yo no te conozco. En las redes sociales me mira mucha gente, en muchos países, yo no los conozco, pero el Señor que me trajo a ti en tu presencia en este momento, Él sí te conoce y Él es el que te está hablando, no yo.
A Pedro le faltaba mucho conocimiento de la palabra. Por esa razón era que actuó de esa forma. Negó a Jesús. Y no tan solo lo niega. Dice la Escritura que empezó a maldecir. O sea, a hablar, porque como le dijeron que hablaba igual que aquellos, empezó a maldecir, o sea, a hablar como el mundo. ¿Cuántos y cuántos cristianos no hacen lo mismo? ¿Cuántos cristianos no están allá con los del mismo mundo, se hacen amigos del mundo y hablan como el mundo? Hay un dicho que dice bien claro, en el mundo dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Es cierto. Porque si tú te vas, miren, simplemente yo llegué acá a Estados Unidos, yo no sabía inglés. Ahora no te digo que lo hablo a la perfección, pero sí sé, sí entiendo. Cosa que antes no lo entendía. ¿Por qué lo entendí? Porque vivía aquí, porque escuchaba eso aquí. Y porque yo necesitaba hablarlo también para ser aceptado. Y en el cristianismo es lo mismo. Cuando te vas a un lugar que está fuera de tu natalidad, si ya naciste del Espíritu, busca lo espiritual. Porque si todavía tienes amigos del mundo, si todavía vives en el mundo, que digas, no, pues es que pues no tiene nada de malo. Yo no tomo. Ellos toman, yo estoy ahí, yo no tomo. Déjame decirte que la palabra de Dios lo dice bien claro. Te haces cómplice. Es pecado por omisión. Pero cuando ya lo haces tú, es pecado por convicción. Y sea lo que sea, dice el Señor que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora te pregunto, a ti que estás aquí presente y a aquellos que me están viendo en las redes sociales, ¿cuántas veces no has escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces no has escuchado que el que se hace amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios? Dime, ¿has atendido a ese pasaje o lo pasas por alto? Porque una cosa es que tengas compañeros de trabajo, una cosa es que tengas que hablar con esa gente, pero otra cosa es que ya tengas intimidad con esa gente, que hables cosas personales tuyas, que ya vas a su casa, viene a tu casa y están acá. La única forma que puedes recibir a tu casa gente o ir a casas de otra gente es para llevarles el mensaje de salvación. Para eso, Pablo lo dijo bien claro ahí en 1 Corintios 5, donde dice del verso 11, 12 para adelante, donde dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y luego aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso sería necesario sacarlos del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermano, sea borracho, maldiciente, avaro, ladrón. Dice, con el tal ni aún comas. Ahí lo vemos claramente. Entonces nosotros podemos ir a la gente del mundo, puedes ir a las casas de la gente del mundo, pero para predicarles el evangelio. Porque si no fuera así, entonces Pablo dice, en tal caso sería necesario sacarlos del mundo, si no tenemos que juntarnos con el mundo. Pero ya lo que dice Santiago, ya que el que se hace amigo del mundo, no que se junta con el mundo debemos de juntarnos para hacerles brillar nuestra luz en su oscuridad que viven. Pero a la gente del mundo debemos de llevarles esa luz, pero a la gente cristiana que ya conoce y vive ese estilo de vida, esa gente dice, ni aún comas con ellos, apártate de los tales. Y hoy en día no miramos eso. Y Jesús dijo bien claro que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse en su palabra.
Pedro empezó a hablar igual que la gente del mundo para que vieran que no era de ellos. Así hay muchos cristianos que para que no se burlen también hablan igual que el mundo. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 10. Seguimos la historia de Pedro. Juan 18, 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el sacerdote se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí Juan narra esto. Cuando tú lees esto allá en Mateo, cuando lo lees en Lucas, en Marcos, habla donde Jesús dice: ¿qué acaso crees tú que yo no pudiera clamar a mi Padre? Si yo necesitara quien me defienda, ¿no puedo clamar a mi Padre y me enviare más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué vemos aquí a Pedro? Que estaba dispuesto a matar por el Señor. O sea, lo amaba. Amaba a Jesús con todo su corazón, pero le faltaba madurez. Y así como les digo, habemos muchos todavía que vamos luchando, pero hay muchos que están conformes, se han conformado, vivir una rutina, una vida rutinaria. Vemos entonces que Pedro tenía ese valor para matar a la gente por amor a Jesús. Ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 13, vemos ese gran siervo de Dios. Juan capítulo 13, versos del 4 al 9, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, Jesús, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarles con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo puedes ahora, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Vemos aquí, Pedro no se conformaba a someterse a la palabra como Jesús lo ponía. Y así hay muchos que ellos piensan por sí mismos y van más adelante o se atrasan, pero nunca van conforme a la palabra de Dios. Pedro, ahora te hago una pregunta. ¿Crees que Pedro no quería que le lavaran los pies porque no amaba a Jesús? ¿Por qué piensan? Porque Pedro se sentía indigno que su Señor le lavara los pies. Para Pedro era algo vergonzoso que su Señor se humillara lavándole los pies a él. Imagínense, no eran los pies de un rey, no eran los pies de esos que tienen sus pies muy delicaditos, que hasta les hacen manicure y pedicure. Era uno pescador, los pies rajados, con hongos, callos. Y para Pedro era algo denigrante que el Señor hiciera eso a él. Y por eso le dijo: no, tú no me vas a lavar los pies. Y cuando Jesús le dijo: tú no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después.
Y si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Ahora, ¿sabes qué quiere decir eso? O sea que si no le lavaban los pies, no tenía parte en su reino. Dice, no, todo, mis pies, mis manos, mi cabeza. Jesús le dice, ya estás limpio. Ya están limpios por la palabra que les he hablado. El que está limpio solamente necesita los pies. ¿Y sabes por qué? Porque son los que te guían, los que te llevan. ¿Dónde vas caminando? ¿Cómo vas caminando? ¿En dónde te estás metiendo? Son los pies. Por esa razón Jesús dijo que necesitaba lavarle los pies. Y nosotros también necesitamos que con la agua viva, que es la palabra de Dios, nos lavemos los pies. Que nos pongamos las botas del evangelio de la paz. Que tú vas caminando, pero vas caminando sobre el evangelio. No que lo vas pisoteando, no. La Biblia habla que el evangelio lo representa como unas botas, el apresto del evangelio de la paz. Hay un pasaje donde dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que llevan las buenas nuevas de Jesús. Mira cómo Dios mira hermosos los pies apestosos de uno. Pero cuando tú de corazón amas a Dios, lo que tú haces por Él, Dios lo mira hermoso. ¿No crees que vale la pena sacrificarse? ¿No crees que vale la pena que te llenes de la palabra para que puedas verdaderamente crecer y dejes de estar un enano ahí, un mongolito retardado? Porque así están ahorita. Hay muchas iglesias todas deformes, unos retardados, otros bien enanos con los miembros cortos. Un fenómeno, iglesias fenómeno que hay. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se basa conforme a la palabra de Dios, que ni una jota ni una tilde omite, sino que se preocupa por guardar conforme a la palabra, esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Por esa viene Jesús. Y este mensaje es para que reflexiones, para que te des cuenta cómo vas caminando. Por eso necesitas lavarte los pies. Pero si todavía no tienes a Cristo, necesitas abrir tu corazón para que Cristo entre. Y como Cristo dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, pues esa agua viva te va a limpiar todo tu ser. Pero después de ahí tienes que ir cuidando cómo vas caminando, lavarte los pies. Cuando tú llegas de tu trabajo, de donde andes, cuando vas a la cama a descansar, no te vas con los pies sucios. Primero vas y te echas un baño, te limpias y ya luego te relajas y te duermes. Eso debes de hacer espiritualmente. Que cuando vengas aquí a reunirte, tú ya empezaste desde allá en tu casa, te arreglaste. No nomás a peinarte, acá a bañarte. No, empezando con tu corazón, con tu alma. Que vengas con esa alma dispuesta. Que le digas, alma mía, gózate delante del Señor. Y no que estés aquí pensando en tus negocios, pensando en otras cosas. Porque nunca vas a crecer. Si no haces caso cuando Dios te habla, nunca vas a crecer. Y allá no va a entrar cosa inmunda. Eso dice la Escritura. Acuérdense que nadie podía entrar al lugar santísimo si no estaba perfecto. Acuérdense que Dios no aceptaba sacrificios de animales flacos, enfermos, tuertos. Tenía que ser el sacrificio de un animal perfecto. Nosotros somos esos animales, pero gracias al amor y a la misericordia de Dios nos dio raciocinio para que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Que lo sientas santo, apartado del mal. Que no estés aquí cantando, alabando y esto y lo otro y tu mente pensando en otras cosas.
Ese es nuestro culto racional. Que cuando estés aquí haya raciocinio, que entiendas, que te penetre la palabra en tu mente y la bajes a tu corazón para que te santifique. Juan 17:17 lo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero si no vienes aquí, te centras para escuchar la palabra, ¿cómo vas a vivir en santidad? ¿Cómo vas a adquirir el conocimiento que te lleva a la vida eterna? Vemos aquí entonces cómo Pedro no quería que le limpiaran los pies, que le lavaran los pies. Se negaba. Y ya les expliqué a qué tiene que ver esto. Vamos a ver ya ahí en Mateo 14, 26 al 31, cuando Jesús, vamos a verlo, Mateo 14. Mateo 14, empezando en el verso 26, dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Aquí vemos cómo Jesús, lo miramos, como Pedro pide que quería que si era él que lo mandara que fueran. Y vemos que Pedro anduvo sobre el agua. Vamos a ver Lucas capítulo 5. Vamos a ver todo el procedimiento que pasó Pedro y todo lo que le costó para alcanzar la madurez. Pedro, Lucas capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 6. Dice, Jesús ya lo había llamado al ministerio. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos cómo Pedro era un pescador profesional. Ya habían pescado toda la noche y vemos cómo Jesús solamente le dijo, ¿qué palabras fueron las que le dijo?
boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Mientras tú no te metas más adentro en la escritura, no vas a poder pescar. No vas a poder llevar el fruto, no vas a poder convencer a alguien de la palabra de Dios, de que verdaderamente eres cristiano. Boga mar adentro y echen sus redes. Ahí vemos cómo Pedro reconoció que no era por su trabajo, era por el poder de Dios. Y hoy en día la mayoría de la gente quiere hacer la obra con sus fuerzas. Lo quieren hacer ellos, no dejar que Dios lo haga. Vemos cuántos animales, cuántos peces agarró y cayó de rodillas, reconociéndolo. Ya iba empezando a madurar un poquito. Pero luego miren, Juan, capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo 19 al 23. Dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Oigan, dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Que el apóstol Pedro se encontraba ahí reunidos. El único que no estaba ahí fue el apóstol Tomás. Ese era el que no estaba, enseguida lo vamos a ver. Pero ahí se encontraba Pedro. ¿Qué quiere decir? Que ahí fue cuando Jesús les dio el mandato de ir a predicar el evangelio. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pedro ahí recibió el Espíritu Santo. En otro pasaje habla donde dice que les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pedro ya tenía ahí el Espíritu Santo, ya lo había recibido, la autoridad, pero también ya había recibido el mandato de ir a predicar el evangelio. Vamos a ver qué sigue después. Vamos a verlo ahí en el mismo 20, verso 24 al 29. Ahí mismo sigue. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu mano, tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos damos cuenta que Tomás no estaba cuando les dio el Espíritu Santo. Tomás ya había andado con Jesús también, de los 12 apóstoles. Ya les había dicho que iba a resucitar y todo eso. Y cuando llegó el momento, cuando los apóstoles dijeron que ya lo habían visto, oigan, eran 10 apóstoles que le dijeron que había resucitado. Eran 10, porque el Judas ya se había ahorcado. Cuando se reunió Jesús, nomás estaban los 10, no estaba Tomás. Y ya a los 8 días dice que ya estaba Tomás ahí. Y entonces fue cuando se le apareció y Tomás creyó. Hay muchos en estos tiempos que todavía tienen el espíritu de Tomás. Son incrédulos, quieren ver para creer. Y el Señor aquí dice, le dijo a Tomás, tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados los que no me vieron, los que no vieron y creyeron. Esos somos aquellos que verdaderamente cuando nos llenamos de la palabra, creemos lo que la palabra nos dice. Porque la palabra es viva, es viva. Por eso qué importante es que se predique la palabra. Qué importante es que escudriñes la palabra. Ahí vemos entonces qué valioso es aquel que no vio a Jesús, pero creyó en Jesús. Aquí vemos en Mateo 28, del 16 al 20, no lo vamos a leer, pero doy el pasaje para que lo puedan mirar con tiempo en su casa. Mateo 28 del 16 al 20, Jesús les da el mandato de ir a predicar, a ser discípulos, dice. Mateo lo dice, a ser discípulos a todas las naciones. Y luego dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra, tenlo por seguro que Jesús va a estar contigo hasta el fin del mundo. Otro pasaje nos lo recuerda bien claro, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y ese va a ser amado por mi Padre. Vendremos a él y haremos morada con él. El 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Entonces, son las promesas de Jesús. ¿Cómo vas a amar tú a alguien que no conoces? Tienes que empezar escudriñando las Escrituras para que puedas conocerlo. Ahí en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, también Jesús les da el mandato. Ahí les dice directamente, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí se está refiriendo Jesús, Marcos lo que está hablando, que el que creyere y fuere bautizado por el Espíritu Santo, no por el bautismo del agua. El bautismo del agua lo mandan Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del agua, que varias sectas religiosas han cambiado todo esto. No le nombran bautismo, le nombran simbolismo. Otros bautizan únicamente en el nombre de Jesús, basado en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde Pedro les dice a los judíos que habían creído en Jesús, les pregunta en qué bautismo se habían bautizado, y solamente era el bautismo de Juan. Y les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Pero era exclusivamente en el nombre de Jesús a aquellos judíos que se bautizaban, creían en el bautismo de Juan, pero no creyeron nunca en Jesús. Y por esa razón les decía, ya cuando fueron convencidos por la palabra, que se arrepintieron y aceptaron a Jesús, tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús también,
no nada más en el bautismo de Juan. Por eso Jesús dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos, no, es que esos son títulos. Entonces, cuando yo bautizo personas, yo les digo, yo te bautizo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre, en el poder del Espíritu Santo. Es el mandato. Porque el Espíritu Santo no encontramos ningún nombre. Encontramos el poder. Pero en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo sí lo encontramos. Ok, seguimos. Ahí ya vamos a concluir. Juan 21, del 15 al 23. Juan capítulo 21, versos del 15 al 23. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos cómo Jesús estaba tratando con Pedro, porque Pedro sí amaba al Señor, pero le faltaba conocimiento. Le faltaba conocimiento a Pedro. Por eso primero le dice: ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí. Jesús le dice: apacienta mis corderos. ¿Sabes a qué se está refiriendo? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Se está refiriendo. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol. Y como un apóstol tenía que tener todo el conocimiento para preparar, para perfeccionar a los santos. Lo vemos allá en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, donde Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice el verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pedro era un apóstol, y aquí le estaba diciendo Jesús: si de verdad me amas, apacienta mis corderos. O sea, vas a ser un líder para perfeccionar a los que yo voy a llamar a mi servicio. Y luego le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: mira, ya no le dijo la misma palabra. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. O sea, vas a apacentar a mis siervos, vas a preparar siervos, pero también vas a pastorear mis ovejas. O sea, a los cristianos les vas a predicar, les vas a dar alimento. Y luego les dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le dijera otra vez lo mismo, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le volvió a decir, arriba dice: pastorea mis ovejas, y abajo le dice: apacienta mis ovejas. Y la primera vez le dijo: apacienta mis siervos. O sea que aquí debemos de apacentar, quiere decir preparar. Alimentar quiere decir a los que no fueron llamados para un servicio especial, sino son cristianos que forman parte de la iglesia. Porque no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos pastores ni maestros. Así el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene una función. Así nosotros como cristianos. Para ir terminando con esto,
aquí en el verso, dice la escritura aquí, vamos a leer del verso 20, dice, volviéndose Pedro, porque en el verso 18 le dijo, en el verso 19, le dijo, sígueme, le dijo a Pedro. Y Jesús lo siguió, lo llamó aparte. Volviéndose Pedro, dice que vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregarte? O sea, se estaba refiriendo al apóstol Juan. Dice que Jesús le dijo, sígueme, Pedro. Y Pedro iba atrás de Jesús. Ahí va. Y cuando Pedro voltea a ver, dice que atrás venía Juan siguiéndolos. Y Pedro le dice a Jesús, cuando Pedro le vio, verso 21, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿por qué viene este si tú me llamaste a mí? ¿Por qué viene este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, ¿qué cosa nos está diciendo aquí Jesús a través de esta enseñanza? ¿Qué cosa le estaba diciendo a Pedro? Pedro lo había llamado para un servicio. Juan iba pues porque quería estar cerca del Señor. Y Pedro pues era un siervo, también quería estar con ellos. Eso nos enseña en estos tiempos, como siervos de Dios, yo me gozo estar con un verdadero siervo de Dios. Otros verdaderos siervos de Dios se gozan estar conmigo. Pero cuando no hay madurez, Pedro no tenía la madurez. Por eso había envidia en él. Le dice, Señor, ¿y este qué? Si me llamaste a mí, ¿este qué tiene que ver? Por eso Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa, Pedro? Tú sígueme. Esto es personal. Cuando Dios te llama a un ministerio, es tu decisión tuya para agradar a tu Señor. Es personal. Que no te interese que otro tenga una iglesia más grande, que otros está siendo usado grandemente. Gózate. No estés con envidias como en estos tiempos, es lo que se vive. ¿Por qué? Porque muchos todavía tienen el espíritu de Pedro de aquellos tiempos y no han alcanzado la madurez. Están llenos de envidia, todavía sacan la espada para matar, todavía maldicen, todavía niegan a Jesús con sus hechos. Hay otro pasaje donde dice bien claro que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y así Pedro lo negó verbalmente y hay muchos que lo niegan ahora con sus hechos. ¿Cómo vives? Pedro aquí todavía no maduraba. Y mira, Gálatas 2, 11 al 21. Dos pasajes más y terminamos. Gálatas 2. Mira lo que dice, Gálatas 2, 11 al 21. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto que leímos, encontramos a Pedro todavía, ya Jesús ya había resucitado, ya se había ido al cielo, ya les había dado el mandato de predicar el evangelio, pero Pedro todavía no alcanzaba esa madurez. Todavía vivía hipócritamente, como muchos hoy en día. Pero mientras no tomes la decisión y hagas un pacto con Dios, no vas a poder llegar a la meta. Aquí vemos a Pedro, cómo tuvo que ser confrontado con Pablo, por la hipocresía, cómo vivía con los del mundo, con los gentiles. Andaba predicando el judaísmo, pero vivía como los gentiles. Así hay muchos cristianos que predican a Cristo, pero viven como los del mundo y no se someten a la palabra de Dios. Pedro tuvo que ser confrontado por Pablo. Y si alguien te habla, te amonesta, te hace ver, no te enojes, alégrate, dale gloria a Dios, porque Dios todavía tiene de ti misericordia y por eso te está usando a sus siervos para hablarte. Así como Dios usó a su siervo Pablo para hablarle a Pedro de la mediocridad e hipocresía que él estaba viviendo. Y no nada más era condenación para él, sino también arrastraba a más hermanos. Es lo que menciona ahí. Pedro todavía no maduraba y ya llevaba tiempo. Mira que caminó en el agua, mira que miró los grandes milagros, mira tantas cosas que hizo. Pero tuvo que pasar todo eso. Cuando Pablo reprendió a Pedro, Pedro no se le puso al brinco. Pedro no le dijo, vienes a mí como perro con palos. Pedro no le dijo, ¿qué me vas a enseñar a mí, mediocre, si yo fui primero que tú? A ti ni conociste a Jesús. Pedro no actuó de esa forma. Pedro supo reconocer su pecado, su error, y por eso alcanzó el perdón. No creas que porque era apóstol ya la tenía hecha, no. Hay muchos que piensan que porque ya hicieron la oración, que porque doy mi diezmo y mi ofrenda, porque vengo todos los días al culto, leo mi Biblia, ya la tienen hecha. Y no es el que sabe, no es el que está presente, es el que vive conforme a la palabra. Jesús lo dijo bien claro: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde se iba a dejar de cumplir, y todavía está vigente, no va a dejar de cumplirse. Pedro reconoció. Así yo te invito a que reconozcas en qué condición te encuentras, para que puedas llegar a la meta, para que puedas terminar tu carrera con gozo. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Segunda de Pedro, versos 11 al 21, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo del 5 al 10. Dice así: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo
Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Aquí Pedro ya no es el mismo que estaba en todo lo que hemos leído, toda la trayectoria de Pedro. Aquí vemos ya un Pedro que reconoció que necesitaba tener ese conocimiento, esa sabiduría, ese dominio propio, porque a Pedro no lo dominaba su dominio propio, lo dominaban los deseos carnales. Y así anda el mundo, así anda muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no tienen ese dominio propio, no tienen estas 7 cosas. Los invito a ver un mensaje que le titulé Las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. Habla de esto. ¿Quieren mirarlo? Ahí en YouTube, ahí lo encuentran. Las 7 vitaminas de Dios para sus hijos, Pastor Pedro Delgado. Está tremendo este mensaje. Pedro aquí reconoció, ya era un Pedro muy diferente. Recomendaba que siguiéramos todo esto, porque si no tenemos todo esto, dice que tenemos la vista muy corta, somos ciegos. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 1, primera de 3, habla Pedro ya más centrado, más profundo. Dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres, que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, o sea, con rapidez, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas,
o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Lo que nos narra el apóstol Pedro. Vemos esa madurez, esa convicción. Vemos que a Pablo lo amaba mucho. Había reconocido la grandeza de sabiduría que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque Pedro lo sabía. Él mismo dice aquí, lo dice en el verso 15. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que el Señor no ha venido, ha sido paciente para que no te pierdas, para que alcances esa salvación tan grande que nos ofrece. Por eso dice aquí, también nuestro amado hermano Pablo, en la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas. Aquellos que no han leído las cartas de Pablo no van a entenderlo, pero cuando te adentras a las cartas de Pablo, es pura sabiduría, son cosas profundas. Pedro mismo reconocía que había unas cosas difíciles de entender, o sea que Pedro no alcanzaba a entender. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te da a tu capacidad. Yo les decía tiempo atrás que todos somos muy diferentes. Hay unos que tienen más capacidad que yo, hay otros que tienen menos capacidad que yo, pero cada uno que dé al 100, como dicen, en su capacidad. Vemos la parábola del sembrador, donde dice que parte cayó en buena tierra y que toda cayó en buena tierra. La que cayó dice que dio al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces, ¿por qué no dieron al 100 por uno todas? Bueno, porque cada uno tiene su capacidad. Hay unos que Pedro estaba dando su capacidad al 100, lo dio, pero había cosas que no entendía. Ahora, si tú miras la vida de Pablo y la vida de Pedro, Pedro era un pescador, Pablo era un hombre intelectual, un hombre rico que tenía dinero, un hombre bien preparado. Entonces, por eso es que a Pedro se le hacía difícil cosas que Pablo hablaba y que no entendía. Por eso cuando Pedro es confrontado por Pablo, no se le puso al brinco, al contrario, supo reconocer, se quedó callado. Pero hoy en día miras a alguien que está mal y le reprendes y te haces su enemigo por decirle la verdad. Pero mejor que te vayas tú al infierno y no que Dios me tenga que dar cuentas yo por no reprenderte en tu pecado. Elí, el sacerdote Elí, tuvo ese problema con sus hijos. Sabía que andaban mal y nunca los reprendía. Y por eso tuvo que perder su sacerdocio. Dejó Dios de hablarle. Y yo, gracias a Dios, hasta ahorita, Dios todavía me habla. Los mensajes que te doy no son míos. Todavía me habla, todavía esa pasión incrementa más en lugar de menguar. Por servir, por llevar fruto. El que no escudriña las escrituras no sabe lo que se pierde. Pues como decía el salmista, tu palabra es como la miel para mí, dulce. Cuando tú te adentras a escudriñarla, vas conociendo a Dios, es cuando disfrutas eso. Aquí vemos entonces Pedro vemos cómo Pedro alcanzó esa madurez. Vemos que Pedro ya no fue el mismo.
Pedro tuvo que pasar esta situación. Quizás tú te encuentres al igual que Pedro, el apóstol Pedro. Quizás Dios te llamó, pero no has madurado en conocimiento. Has sido rebelde a la palabra. Te adelantas o te atrasas. No quieres someterte a la palabra. O quizás nunca fuiste llamado y estás estorbando solamente. Eso tú lo sabes. Este fue el mensaje que Dios me dio para exponerlo a los que están aquí presentes y también todos ustedes que me están viendo allá en las redes sociales. No es coincidencia que me están mirando. Es Dios que puso en tu corazón para que pudieras mirar este video, para que pudieras escuchar este mensaje. Dios te ama y Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso está advirtiendo por medio de esta palabra. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Si esta palabra te llegó, si tú ahí donde estás quieres tú abrir tu corazón, invitar a Cristo a entrar para que dejes de estar en el reino de las tinieblas y entres al reino de Jesucristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en este momento con mis labios, porque lo siento en mi corazón, te proclamo Señor de mi vida. Te proclamo como mi Dios y mi Salvador. Yo abro mi corazón y te invito a que entres a mí y tomes control de mi cuerpo, alma y espíritu, que sean guiados siempre por ti, pues yo nunca he podido guiarme siempre de continuo al mal. Pero ahora que me das la oportunidad, que escucho tu palabra, yo te invito, Señor Jesús, a que entres a vivir en mí, que me perdones por todas mis maldades, todos mis pecados, y que inscribas mi nombre en tu libro, porque de hoy para adelante mi vida a ti te la entrego, a ti te pertenece. Guíame, guárdame, en tu propio nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, si hiciste esta oración, yo te invito a que sigas adelante, leas la Biblia, sigas sintonizando los videos. Cada 8 días está la predicación ahí en YouTube o Iglesia Cibernética de Jesucristo. También puedes encontrar ahí. Soy el pastor Pedro Delgado. Que Dios los bendiga y fue un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós. Gloria.